Okay, I'm recording. Okay, you want him to look at here? No, he's looking at you. He's looking at me, me vas a ver a mí, entonces, quién eres y, qué está haciendo Dios en Cuba. Vamos a empezar por ahí. Okay. Ujú. Hola, soy Mariano Azcárate. Yo nací en el Perú, pero los últimos 42 años estoy viviendo en México. Soy un pastor misionero que ha estado trabajando en México y en Cuba. Doy gracias a Dios por Northwest Chapel, que por más de 25 años nos ha apoyado en estos ministerios, y también últimamente, entonces, con Visión Latinoamérica. ¿Cuál es el propósito de iniciar nuevas iglesias en México, en Cuba y primeramente Dios también podemos al resto de Latinoamérica? Doy gracias a Dios porque Él es el que está haciendo la obra y uno solamente es su instrumento de sus manos. Y ahorita Cuba está pasando por un momento difícil, no solamente en la política, sino que también económicamente, porque ha sido azotado por un huracán. Y pues recuerdo que hace 5 años también pasó lo mismo y pues pudimos apoyar, sobre todo Northwest Chapel y también en Compass, apoyaron para 80 familias, pero a la final estuvimos ayudando cerca de 195 familias en el oriente del país, y a partir de esa ayuda pues estuvimos compartiendo el evangelio a muchos líderes, iglesias, y a partir de ahí se iniciaron más de 180 iglesias. Y ahora es un buen momento que nosotros podamos también ayudar a nuestros hermanos, a la iglesia, pero también a los que están necesitados. Por eso estamos buscando el apoyo de ustedes para que podamos, por medio de su gracia, ayudar a muchas familias y también con eso compartir el evangelio. ¿Parece? Okay. So that was kind of a really broad summary. I mean, of the Cuba situation. I mean, it seems like right now the next thing would almost be, a story about that. About what happened then. And then a story about what's happening now. So I'm thinking that just to kind of dive in a little bit. Ahora, si puedes compartir una historia, digamos, de lo que Dios hizo en el huracán del este y cómo, o sea, ya me dijiste a grandes rasgos qué pasó, ¿no? Entonces dame una historia, ¿no? De qué pasó y cómo estuvo y cómo Dios lo utilizó, ¿no? Una historia de alguien específico. ¿Sí? Pues hace 5 años Cuba fue azotado por un huracán Matthew. Y en esa ocasión hicimos un equipo de mexicanos y de cubanos para ir al oriente a apoyar. Y hay una historia que es bastante graciosa, pero tiene un significado, porque mi hermano Armando, que es cubano, me dijo que había entonces como 8 kilos de clavos para poder llevar hacia el oriente, y pues se lo estaban vendiendo bastante caro. Le dije, bueno, cómpralo, que pues cuando yo llegue pues, hago el pago para de esa manera tener los clavos. Y así, entonces en un recipiente, entonces así llevamos los clavos, y parecía lo más importante del viaje eran los clavos, ¿no? Pero llegando allá por Baracoa, entonces nos bajamos de la guagua y el hermano que tenía encargado de los clavos se olvidó en la guagua, pero cuando ya nosotros estábamos en camino hacia Maicí, ya habíamos pasado como más de 30 minutos, y entonces escuchó el chofer de que pues, se habíamos olvidado los clavos, y él se paró y dijo, no, tenemos que ir a recoger esos clavos porque son importantes. Y así es como los 7 hermanos nos quedamos, y el hermano encargado de los clavos y el chofer se regresaron a la guagua y encontraron los clavos en la guagua.
Y entonces con esos clavos llegamos al lugar, pero cuando ya íbamos a usar los clavos, pues resulta que estaban usados, oxidados, virados, como dicen los cubanos. Entonces tuvimos que con un martillito comenzar a aderezar esos clavos para poder usar las láminas que íbamos a poner en los techos. Pero hay otra historia más importante. A través de esa visita comenzamos a conectarnos con muchas iglesias, y en una de las iglesias, que tiene como más de 150 miembros, el pastor entonces nos dio oportunidad y a sus líderes. Y uno de sus líderes entonces, cuando escuchó la estrategia de juntar, cuidar, ¿no?, entonces dije, ¿yo puedo participar? Claro que tú puedes participar. Y era una persona, una familia que estaba alrededor de la iglesia, como a 3 kilómetros. Y él inició una iglesia y al poco tiempo tuvo una congregación de 200 personas. Y así podemos contar historias que a través de este tiempo el Señor ha sido maravilloso de hablarles, compartirles la nueva esperanza que hay en Cristo Jesús. Y así se ha iniciado más de 180 iglesias. Y ahora estamos ya en el lado entonces del oeste, entonces pasando estas circunstancias, y entonces queremos también participar y que Dios nos ayude en estas circunstancias. Okay. Y ahora damos una historia como digamos de Tony, ¿no? Entonces preséntalo como es el discípulo de alguien que conocimos hace más de 25 años. Okay. Mm-hmm. So the second, what that portion that he just did was just telling a story of how of the first hurricane. Okay. And it's a story about the nails. It's a story I asked him to share, if you remember the nail story. It's a story about the nails, and then it's a story about how God used, someone a member of the church, to start another church in his home, and he had 200 people, at a short time, and that's how God began to multiply churches, for over 180 churches since then because of that movement. Now I'm going to go to the story of the West, just to kind of somebody, entonces un poco de la historia de que acabamos de ir allá al área afectada, y Tony, conocimos a Tony y Eduardo, y lo que Dios está haciendo ahí, ¿no? Quizás la historia de él. Muy bien. Y cómo él perseguía a la iglesia. O sea, él era una persona que en su tiempo fue un instrumento del gobierno y un instrumento de Satanás para tratar de destruir la iglesia, y ahora Dios se convirtió a Cristo en una toda conversión dramática, etc. Bueno. Okay. Yo llevo más de 25 años visitando Cuba, y la primera vez fue con el pastor Ernesto Alfonso, y con él viajamos a varios lugares porque era un pastor y a la vez evangelista, y él inició muchas iglesias en Cuba, y uno de los lugares donde él inició iglesias era en Pinar del Río. Y hace poco que visité a Cuba, después de la pandemia, entonces fui a Pinar del Río y conocí a un hermano, José Antonio, más conocido como Tony, y la historia de él entonces es interesante porque ha iniciado nuevas iglesias y hay un instituto que lleva el nombre del hermano Ernesto Alfonso, quien ya partió con el Señor. Él no lo conoció, pero entonces yo pude compartirles la historia de Ernesto Alfonso. Pero la historia de Tony es algo impactante porque él era parte del sistema, era entonces un policía, era entonces una persona que como instrumento del sistema para ir contra las iglesias y sobre todo contra los jóvenes, denigrar el evangelio y de esa manera entonces causar divisiones. Pero llegó un momento que este hombre en su vida disipada y pues de una manera muy libertina, entonces llegó un momento que estaba espiritualmente un vacío, ¿no?
Y llegó un momento entonces que él estando en su casa y estaba en la casa de su mamá, no de la casa de su esposa, sino de su mamá, estaba un momento muy difícil que aún la mamá le dijo, ¿qué te pasa, hijo? No, nada, nada, nada. Y no le quiso compartir de que estaba viviendo un momento tan difícil que no sabía qué hacer. Y llegó ese momento, entonces dice, pues voy a buscar a un pastor que él había visto y dónde vivía, entonces fue a tocarle a la puerta, ¿no? Y ahí estaba el pastor y el pastor lo reconoció y sabía quién era. Y entonces le abrió la puerta, lo hizo pasar y le dijo, ¿en qué te puedo servir? Y comenzó a decirle de su situación y entonces de que él necesitaba algo para poder tener paz. Y este pastor le compartió el Evangelio. Pero además de esto, el pastor le dijo, mira, pues Dios te ha traído aquí porque yo dentro de una hora tengo que ir al aeropuerto porque voy a salir del país. Pero te voy a encargar que visites a este pastor para que él te disipule. Y así fue la vida de Tony. Ahora él ha iniciado varias iglesias en Pinar del Río, tiene un centro de capacitación, entonces de preparar líderes, ¿no? Y su hijo, Eduardo, entonces, que han hecho una mancuerna entre los dos, entonces, de compartir el Evangelio. Y es la manera como Dios actúa. Aún esa persona que es un perseguidor de la iglesia, ahora ya es alguien que proclama el Evangelio y es por la gracia de Dios. Amen. Okay. So you told Tony's story, and how God changed him from being a persecutor of the church to being a, the evangelist, and so that's cute. I think that should I be the one? I mean, to talk about it? He kind of said, it would be great. He kind of meant a real brief mention that, thank you for helping then. We would love to have you help again so that we can see the same impact in the West, and that was it. Yeah, So there was no details. I mean, I can do that. That's what you're gonna do. I think I could Yeah, do that you're- rather than have him tell. I'm just telling him how to tell stories Right. and He, that kind he of tells thing. what he's familiar with, and Right. then you're gonna do all the wrap. Yeah, around I'll do the comments. wrap up, and you can do this if that Yeah. kind of thing. Whether they'll accept that or not, we Yeah. have to see how much. But we can at least we have the pieces we can play with, right? Right. Okay. Next, his testimony or Mexico, either way. Yeah, let me. All right, so this will be the Mexico piece. Mm-hmm. I'm just saying that for Right. audio. Okay. Okay. Ahora México, entonces, así puedes presentar México globalmente, ¿no? Ha estado trabajando en México por tantos años, en Cuba tantos años, pero en México lo que Dios está haciendo, estás trabajando, dijiste, en 7 estados y todas esas cosas, ¿no? Y también en cooperación con John en el norte, o sea, con John Baker en el norte. Lo mencionas a él para que lo podamos incluir en eso, y después porque hemos visitado iglesias allá en el norte y ya me ha tratado de animar y todas esas cosas, pero y luego pues ya enfocar, uno de los trabajos más emocionantes que Dios está haciendo es trabajo con la gente indígena, ¿no? Y tenemos pues hablar de diferentes cosas, pero el proyecto de las escrituras es bonito, la historia, porque pues no es una nueva. ¿Hay una iglesia ahí en esta comunidad ya? ¿La iglesia ya estaba ahí o No. el Evangelio de Lucas y eso Se inició. se inició cuando es perfecto? Y entonces se inició este año. No, ya tenía tiempo ya. Ok, la iglesia se inició Sí. y después se presentó Lucas entonces. Sí. Pero la iniciación de esa iglesia, las personas que llegaron a Cristo son las que fueron las personas para crear la Ujú. Biblia, ¿no? Porque ellos son los jóvenes, dijiste, ¿no? ¿Eran jóvenes? Sí, pero también puedo usar entonces de ahí de Zaragoza Peñasco, entonces que han hecho la traducción también. A eso me refiero, sí. Ok, A ok. esa historia. Sí. Ok. Ok, Entonces empiezas global, luego llegas ahí. A eso. Ok. sí. Ok.
Déjame ver cómo hilar esto. Ujú. No. Ok. No. Ok. En los últimos 25 años, su servidor radica en la ciudad de Zapopan, Guadalajara, Jalisco. Y a partir de ahí, como mi centro hacia las otras iglesias ha sido de apoyar, capacitar, entrenar. Espérate, me picaba la nariz. Ok, Empezamos. Ok. ¿sale? Ok. Los últimos 25 años estoy radicando en Guadalajara, Jalisco, con mi familia. Y a partir de ahí hemos iniciado trabajo en 8 estados, donde estoy vinculado con varias iglesias. Y además de ellas también, entonces, con la Iglesia del Norte, en donde he estado capacitando, entrenando y motivando a la iniciación de iglesias. Pero en mi corazón, de hace 12 años, se ha involucrado en las iglesias indígenas, específicamente en Oaxaca con las comunidades mixteca. Y ahí el Señor ha hecho una obra maravillosa, porque a partir de esta iglesia que está en Zaragoza, Peñasco, tratamos de iniciar otras iglesias en otras comunidades, teniendo como ejemplo, como testimonio de lo que está sucediendo en Zaragoza, Peñasco. Hace un año, el pastor Marcelino, el Señor lo llamó a su presencia y ahora está otro hermano como pastor, que es el hermano Luis, y su esposa Justa, que son los siervos que Dios está usando para poder ir a otras comunidades, y de esa manera se está involucrando con 10 comunidades. Y esperamos que el Señor nos ayude para que también estas comunidades puedan compartir el Evangelio a otras comunidades en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca se combina como más de 15 comunidades indígenas con sus propias lenguas, ¿no? Y aquí nosotros estamos involucrados entonces con la región mixteca. Y allí ha habido entonces un proyecto de la traducción del Evangelio de Lucas, ¿no? Y ahí han participado los hermanos, y de esta manera entonces ahora ya se tiene el Evangelio de Lucas en mixteco, pero ahora se tiene que hacer la obra de alfabetización para poderles enseñar a leer el mixteco. Pero lo más maravilloso, impactante, fue que de la película Jesús, que está basado en el Evangelio de Lucas, se hizo el audio también entonces en mixtecos, y pudieron presentar la película Jesús. Y muchos ancianos, muchos de ellos de la comunidad, pudieron ver el Evangelio, pudieron entonces ver de la persona de Jesucristo, y de esa manera conocer por primera vez entonces de quién era Jesús, y de esa manera se compartió el Evangelio. Y a partir de ahí entonces también se está haciendo la traducción en otras comunidades, y esto ya lleva tiempo. En la iglesia donde asistimos en Guadalajara, Comunidad Bíblica, ¿no? Hace como 15 años se tomó como la zona de Santa Catarina Barrada, donde no había testimonio, y se empezó a compartir el Evangelio, y ahora ya existe una iglesia. Pero también ahí se hizo la traducción del Evangelio de Lucas al zapoteco, y también el audio de la película Jesús, ¿no? Y en este mayo pasado se presentó esos proyectos, y fue algo maravilloso, porque por primera vez esa comunidad tenía algo por escrito, y es el Evangelio de Lucas. Y eso es la manera como Dios está llevando el Evangelio a estas comunidades, porque en todo México hay más de 420 comunidades indígenas, y de esas 420, más del 70% no tienen testimonio del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que también enfocarnos de eso, porque ellos también necesitan del Evangelio.
También estoy involucrado entonces en el centro de México en 8 estados y donde estoy capacitando y entrenando y ayudando a las iglesias y que también entonces están iniciando nuevas iglesias. ¿Cuántos idiomas, how many languages are in each of these indigenous populations, I mean, all around Mexico, en las 400 comunidades, o que mencionaste 500, lo que sea, ¿cuántos idiomas y son diferentes idiomas o son parecidos al español? Are these languages similar to English? Are they different than English? So tell me about the languages. No tengo la cifra exacta de cuántos idiomas hay en toda la República Mexicana, pero son más de 150 idiomas, porque a una sola región, que por ejemplo hablo de las mixtecas, son diferentes, son variables, ¿no? Que no se entiende de una comunidad a otra comunidad. Entonces ahí en Oaxaca solamente hay como 20 comunidades con diferentes dialectos, de diferentes lenguas. Por ejemplo, estamos ahí con la mixteco, estamos con los zapotecos, queremos iniciar con los triquis, pero también están los zoques, están los tolobales, y en el norte también entonces tienes ahí los tarahumara, y ahí cerca de Guadalajara entonces con los huicholes, y todos ellos también entonces para poder compartir el evangelio. Okay. Okay, so now we just keep going with the testimony? So he's going to turn and he's going to look at the camera Okay. So- For the testimony? for the testimony. Okay. This is his audience in here. This is- Tu audiencias aquí. sí. Ujú. ¿Aquí o aquí? Here? Here, ahí en el hoyo. Bien. Hola, soy Mariano Azcárate. Yo nací en un pueblito en... Hang on. Okay, sorry, estaba caminando en el y estaba... Payaso! He was almost crying and I crossed him. I don't know where you are. I'm gonna I'm go. watching you walk. I'm gonna go over Let's there. go. Okay. Okay, I'm gonna sit down over here. Thank you. No. ¿Listo? Sí, bueno. Hola, mi nombre es Mariano Azcárate. Yo nací en un pueblito en el norte del país del Perú, se llama Chepén, y ahí hice mis estudios de primaria y secundaria. Y me gustaba estudiar, entonces en la familia no había recursos para poder ir a la universidad, así que ingresé a la Fuerza Aérea del Perú para ser piloto aviador, entonces a la Escuela de Oficiales. Pero no se dio. Dios tuvo un propósito porque tuve toda la experiencia del manejo de avión y la experiencia militar, pero al poco tiempo salí y comencé entonces a estudiar economía en la Universidad de San Marcos. Por los años 85, ya a la edad de 25 años, ¿no? Entonces me sentía vacío espiritualmente. Tenía un trabajo bastante bien, pero espiritualmente entonces no estaba muy bien. Entonces de ahí surgió la idea entonces de salir del país y pues renuncié a mi trabajo para ir a Estados Unidos. Y así empecé por el año 80 ese viaje. Y en el año 81, cuando yo llegué a la Ciudad de México, entonces ahí tuve un encuentro con un misionero boliviano que estaba trabajando en Guatemala, con quien tuvimos una discusión sobre el Evangelio, porque yo recibí clases de religión en la secundaria, entonces no sabía algo entonces del Evangelio y había leído el Nuevo Testamento, y entonces dentro de mi creencia entonces decía, pues lo que dice aquí la Biblia no coincide, no es congruente con lo que es la iglesia oficial. Y pues tuvimos una discusión, una disputa ahí, y entonces pues llegó un momento que pues ya no quería ver a este misionero, ¿no? Y de esa manera nos separamos en la frontera de Guatemala y México.
Y cuando llegué a la Ciudad de México, entonces, pues allí de repente estaba saliendo de la central camionera y escucho mi nombre. Y dije, pues por primera vez llego a México y alguien me llama Mariano, Mariano. Y era el misionero que también estaba entonces ahí llegando a la Ciudad de México. Y él me invitó entonces a pasar la noche con unos amigos y era el pastor Felipe Guereña. Y estando en casa, entonces dije, bueno, pues voy a aceptar de manera diplomática, por educación, todo lo que me digan, sí, sí. Y así me compartieron del Evangelio. Entonces yo decía, sí, 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 pero en mi corazón no había interés porque decía al día siguiente, yo no los voy a ver. Pero resulta que al día siguiente confirmaron nuevamente lo que me habían platicado. Pero pues yo dije, sí, sí, sí. Y hasta que pues ya me dejaron, entonces me llevaron a un lugar donde yo iba a vivir, entonces con unos amigos, y estando con los amigos, entonces ahí en la reunión, llegó un momento que yo estaba compartiendo el Evangelio y mi amigo me dice, oye, ¿qué te pasa? Si tú eres un ateo, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues, no. Y pues en ese momento reflexioné y dije, bueno, necesito hablar con este pastor para saber más de Cristo. Y así es como empecé a relacionarme con el Evangelio, a relacionarme con la palabra de Dios. Y en ese tiempo estaban los preparativos para hacer un congreso evangelístico con Billy Graham. Y entonces participé en ellos y es ahí cuando yo entregué mi vida a Cristo Jesús. Y eso fue ya hace 41 años. Y por la gracia de Dios estamos ahorita en diferentes ministerios. Y pues Él es quien me ha guiado y me ha dado una bella, hermosa esposa, Margarita, y 3 hijos. Entonces, de esos 3 hijos, solamente mi hijo mayor es casado y mis 2 hijas son solteras. Y todo esto es por la gracia de Dios. Okay. So is there an ending that he can do real quick? Because as soon as he's done, he looks at you. Right, I know. Cuando terminas, no me veas a mí, o sea, quédate ahí todavía para que pueda terminar, ¿no? Entonces, haz y todo esto y termina, ¿no? O sea, todo esto es la gracia de Dios y o sea, alguna conclusión, ¿no? Bueno, estando en México, mi primer trabajo fue en CABE, un centro de audiovisual educativo, que ayudaba a las iglesias con medios audiovisuales. Y yo estaba como representando a todo México. Entonces, con ese trabajo compartí películas a diferentes iglesias. Y estando en ese ministerio, entonces muchos pastores y líderes me preguntaban casos, situaciones que vivía en la iglesia y pues yo no sabía muchas cosas y es ahí donde el Señor comenzó a poner en mi corazón entonces una carga de prepararme para poder compartir también, poder capacitar, poder entrenar, para poder ayudar a las iglesias. Y así es como el Señor me llevó a estudiar seminario en Guatemala, el CETECA. Y entonces fue los años, finalizando el año 85, y luego regresé a la Ciudad de México, entonces donde tuve varios años como pastor ahí en la Ciudad de México. Y ahora entonces ya en Guadalajara, entonces estoy capacitando y entrenando. Y pues todo esto es por la gracia de Dios. Dios ha sido maravilloso en mi vida porque Él me ha cuidado, me ha guiado y ha provisto y pues doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo y a Él sea la gloria. Bueno, Ahora sí. does So he, yeah, there's some more color to the story and a nice ending. So and you can help me to figure out where the what's that? Yeah.